A ver, mira, yo creo que esto no te ha quedado todavía claro y todo te lo voy a explicar otra vez, ¿vale? En un momentito te voy a decir que no te suscribas, pero a ver cómo me explico, es ironía, o sea, si quiero que te suscribas en todas las plataformas, que nos compartas, que nos publiques. Entonces, yo ahorita te digo que te suscribas y luego tú te olvidas, pero no te olvides del todo, porque sí quiero, pero no quiero, pero vamos, que te suscribas, ¿vale? Que te dejes de historia y le des like en todas las plataformas para que no te pierdas ninguno de los poetas que vengan, ¿vale? Entonces, venga, ya estamos en eso. That's one small step. The Eagle has landed. Triumph boost for mankind. We have a liftoff. Bienvenidas nadaderas a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, pues yo creo que ya no deberías suscribirte. Mejor ve y sumérgete en la rueca del zodiaco. Lo mismo empiezas a tener emociones profundas, así como que tienes un corazón de cera. Yo soy José Antonio Pérez Roleda. Esto es Nada Dos Veces, el podcast de la poesía, y este momento que estamos a punto de vivir no se repetirá jamás. La Academia Nacional del Podcast presenta La sección de novedades de Nada Dos Veces. transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión. Hola, nadaderas, pues hoy tenemos el auténtico placer de estar con Françoise Roy. Qué gustazo tenerte por acá por primera vez en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Pues es un gusto para mí también. Muy bien, estábamos hablando de cómo pronunciar tu nombre y te decía, los andaluces nos comemos las S finales hasta en español, así que vamos a tratar de hacerlo bien, pero a todos los francoparlantes que nos oigan les pedimos disculpas por primera vez por mi francés, por supuesto, que François lo habla perfectamente. Oye, pues estamos de manteles largos celebrando no una, sino dos novedades editoriales que nos trae la siempre audaz y maravillosa editorial Espina Dorsal. En una de ellas, además, vamos a contar con una coedición con editorial Leviatán allá en el Cono Sur. Así que un aplauso enorme para Espina Dorsal por esta dupla de libros de tuyos, de François. Y como esto es el podcast de la poesía, ¿qué te parece si arrancamos directamente con un poema? Claro que sí. Este poema se titula Mudar de piel y dice así: ¿Dónde está la muda? La piel la transparente pequeña mamá, la piel dejada atrás. También se quemó contigo en el crematorio. La muda de piel, mamá, las escamas translúcidas del alma en día de asunción, vuelta tus cenizas de mica en esta mañana del 27 de junio 2016, día de cortar amarras. Espalda, tobillo, nuca, todo tiene nombre. Hierba efímera y vértigo del partir, del no retorno, todo tiene nombre. Pierna, esposo, tú, Henriette, que te fuiste minúscula mientras te infundabas en la dirección de las réplicas. Anda a buscar tinta para escribir otro desenlace. Dados o cuadrado de noche en que vas ligera, ahora más allá de las púas. Ve, aunque vayas aún con el dolor prendido de la cintura. ¿Este de qué libro es, François? Es de Corazón de Cera,
Muy bien. El Corazón de Seda, que le recordamos, ha sido publicado por Espina Dorsal. Y para los que todavía no han tenido oportunidad de leer ni este libro ni En la Rueca del Zodiaco, ¿qué te parece si hacemos nuestra colección de estrenos? Somos chismosos en este podcast y nos da mucha curiosidad saber qué cosas has hecho por primera vez en estos libros. ¿Te parece? Claro que sí. Ah, y se me olvidó mencionar que también El Corazón de Cera es una coedición, ¿eh? No solamente es de Espina Dorsal, sino de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Muy bien. Entonces tenemos aquí dos coediciones, lo que nos asegura un poquito más de Exactamente, sí. distribución. Muy bien, pues trata de responder nuestro cuestionario de la manera más rápida posible. Ok. ¿Qué temas exploras por primera vez en estos poemas? El duelo. ¿Quién debería ser la primera en leer estos libros y por qué? Pues yo creo que mi madre, la persona a la que estos poemas están dedicados, pero bueno, ella ya falleció y había fallecido cuando se escribió el libro, así que no es posible. ¿Qué palabras o conceptos no te habías atrevido a escribir antes y lo haces ahora por primera vez? Testamento, hablo ahí del testamento de mi madre. ¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poemario? Poemas visuales, algunos, no todos, pero algunos poemas el corte de verso es para simular un objeto. El que acabo de leer no, pero hay uno, por ejemplo, el que tiene que ver con la urna de las cenizas, el poema está en forma de urna. Y esto no lo había hecho antes. ¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para este libro? No sé, es buena pregunta. No sé, no tengo idea. ¿Qué influencias no literarias, como discos, películas, imágenes, aparecen por primera vez en este libro, en estos libros? De algunas películas hay versos que se inspiran en ellas. De libros, siempre los libros me estimulan mucho para escribir. Uh-huh. Dinos algo de estos libros que no habías hecho antes con ningunos otros. Ahí hay, si bien recuerdo, ahí hay algo del libro del desasosiego de Pessoa, ¿no? Y esto no lo había hecho antes. Y hay, bueno, en el caso de la Rueca del Zodíaco, pues hay citaciones, por ejemplo, hay una cita del Corán que obviamente no he leído en su totalidad, sino en pequeñas partes. Danos un consejo para las nihilistas que vayan a leer estos libros por primera vez. Pues para el zodiaco, pónganse a leer sobre el zodiaco porque es algo muy interesante. Y para el corazón de cera, tomen un pañuelo, dice mi editor que lloró cuando leyó el último poema del libro. Bueno, en nada dos veces no somos muy de llorar, pero sí de sentir sin Ajá. filtro y sin preocuparnos de nada más. Bueno, ¿Por qué no nos lees otro poema, François? bueno, voy a leer del corazón de cera que se llama Tormenta de hielo. Estará hecho papilla en la mesa del más allá, tu corazón congelado, esa bola que colgaba, mamá, un pie al sur de tu hombro izquierdo. No hubo palabra aquí abajo capaz de derretirlo. ¿Qué idioma cálido hablan ahora tus acompañantes?
santos, ángeles, diablos, nonatos muertos, vírgenes o congéneres tuyos en la muerte. La palabra tú de nieve, tú viva a 20 grados bajo cero, una palabra caliente que descongelara tu piel, tus recuerdos, tu rencor, madre, y tus pasos, tu amor y tu sangre de mujer casada, hecha río Antártico. Anelita Van están muy emocionadas de escucharte. Estamos ante dos libros que esencialmente son muy distintos. En La Rueda del Zodiaco, François, nos propones un viaje cósmico a esa dualidad entre la luz y la sombra para cada signo. Y además exploras las casas astrológicas, los elementos, los ángulos, es decir, agarras todo el campo semántico del zodiaco y desde ahí, desde lo bueno, desde lo malo, una especie de yin-yang donde todo está entremezclado. Y sin embargo, Corazón de Cera se siente como un poemario más íntimo, elegíaco, dedicado a Henriette Laverté. A ver, espero haberlo pronunciado bien, ahora tú me lo corriges. El nombre de mi madre, sí, Claro. Henriette Laverté, así se llamaba ella. Su nombre, obviamente, de soltera. Claro, claro. Sin embargo, todos los libros se publican prácticamente juntos, ¿no? Entiendo que no se escribieron juntos, pero que sí salen. Para ti, ¿qué significa como autora explorar esos dos universos tan distintos? ¿Cómo es poder comparar los dos libros que nacen tan cercanos, finalmente se espejean, o no nos queda más remedio que leerlos relativamente juntos? ¿Cómo se traspasan poemas de uno a otro? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo se miran en la estantería cuando están uno junto a otro? Cuéntanos, ¿cómo los ves tú? Bueno, es una pregunta interesante porque, como bien lo mencionas, son libros que se escribieron, se publicaron el mismo año por un azar del destino, pero el libro del Zodíaco se escribió hace ya muchos años. Era un libro que yo tenía en el cajón y como es un libro extraño que tiene que ver con la semiótica pues del zodiaco, ¿no? Que es un sistema de interpretación muy complejo, crea uno o no en su valor predictivo. Es un campo muy interesante, ¿no? Desarrollado por los griegos y antes de ellos. Bueno, el libro tiene que ver con el zodiaco así como lo veían los griegos, es el zodiaco occidental. Y el libro de Corazón de Cera es un libro que escribí varios años después a raíz de la muerte de mi madre y, bueno, de un drama familiar que está muy presente en el libro, ¿no? Pero sí son libros que se espejean porque en el zodiaco hay una casa y un signo que está dedicado a la muerte, ¿no? Que es el signo de Escorpión. Y es la casa 8, que es la casa de la muerte en el zodiaco. Entonces, en cierta manera, sí son libros que se hablan uno al otro. Lo que tienen en común es que son libros que están escritos en gran parte con poemas en prosa. No solamente el libro del Zodíaco realmente es un libro casi de ensayos, ¿no? En forma de poemas. El libro de Corazón de Cera tiene muchas formas, tiene corte de verso tradicional, pero tiene muchos poemas en prosa también. Pues para las nihilistas que nos están escuchando y que ya desean saber un poco más de estos dos libros, ¿por qué no nos lees otro poema? Okay. Voy a leer de Corazón de Cera el poema que cierra el libro. Y dice así:
se titula Aves de papel y tiene un epígrafe de Lambert Schlechte que dice así: es por ti que escribo, pero no para ti que ya no oyes. Las palabras que dicen mi amor no son más que residuos de tinta. Ese es el epígrafe del poema y el poema dice así: este poemario no tiene portada ni cuarta de forros. Sus palabras no llegaron a tela en el tímpano de tus oídos. Se deslizan sobre las hojas entre las dos valvas de un estuche de terciopelo. Es el regalo que te entrego, mamá, esta alhaja de pulpa blanca. Escribí porque no quería que ninguna palabra quedara flotando en el aire. Son mi ofrenda para ti, el obsequio que te ofrezco. Estas páginas de un libro, mamá. Una nieve moteada de letras, estas hojas que quisiera ver emprender vuelo, una por una, en el viento estelar que te llevó quién sabe a dónde, no como palomas mensajeras, no como tórtolas de la paz, y tampoco como golondrinas, ni colibríes verde esmeralda, como los que papalotean en el jardín floreado que sembré lejos de ti, sino como 100 halcones tajando el añil de tu partida. Esto es del Corazón de Cera y voy a ver ahorita si puedo cambiar al otro libro para leer también de la Rueca del Zodiaco. Entonces leo un poema del Zodiaco. Ok, voy a leer este. El libro está dividido en partes, como bien lo mencionaste, y tiene una sección sobre los signos, tiene una sección sobre los planetas y sobre otras minucias del zodiaco, de la carta astral. Y cada signo está dividido, como lo mencionaste, en luz y sombra, ¿no? Porque cada signo, según los griegos, tenía virtudes y defectos. Entonces, este poema es sobre el signo de Tauro y es sobre los defectos de Tauro. Y dice así, se titula La sombra de Tauro. Una vez echado a andar el baile de los planetas, fue Dios quien les dio cuerda. Tauro considera eterna la nítida elipsis de sus órbitas. Descomposición ante mortem, tornillo de calce apretando el cuello de los sueños, quicio de sí mismo, cuévano de los placeres en racimos alocados, zarrosa cárcava de lantes, atamientos de oro, roquedal que embiste en las olas con su espejeo mercurial y la marcha nupcial de sus crestas. Ah, la cura de reposo que dura 1000 años en espera del beso encantado. El mismo esgonce siempre se le clava en la carne. Aramio dejado así porque las piedras lastiman sus manos. Deja en prenda la almadía del pensamiento con el que se embosquece el futuro. Lo hace a cambio de un denario, un collar de granate, el suave ronroneo de un techo, el papel vitela de una caricia. Le aplica al alma punción lumbar para retener sus vapores, quiere pesarla. El alma pesa 23 gramos
y cincelar la sustancia de su neblina, conmesurar su azulenco cuerpo alado que escurridizo escapa a su gran mano de escultor. En el cajón de lo suyo guarda, bajo 7, 8, 9 llaves, el erario y las esmeraldas. Acuesta los lingotes como cadáveres dorados y esconde un mechón de cuando era niño, el ronzal o los finos cordajes con que se ataría a los demás. Este es el poema de Tauro. Sí, sí, sí espejean y además comparten algo más, que es la misma autora. Luego, esto puede parecer obvio, pero no lo es. En la rueda del zodiaco, la estructura es muy particular, es casi arquitectónica. Te escuchaba ahorita y se ve esa medición escrita con esa regularidad, ¿no? Sí, Y con las divisiones completamente marcadas. En Corazón de Cera, aunque el tono es diferente, hay una fuerza lírica que se despliega de otra manera, quizá más expansiva en el dolor y en el recuerdo. sí, Estamos hablando de dos libros que tienen formas diferentes, ¿no? Que comparten quizá esa poesía en prosa, pero son libros que están escritos con formas muy distintas. sí. A mí me gustaría preguntarte cómo eliges la forma del poema. ¿Cuándo sabes que un poema pide prosa? ¿Cuándo piensas mucho la disposición en la hoja? ¿Cuándo le pides que imite un objeto? ¿Hay algo específico de la artesanía de estos dos libros que sientas que es una exploración? ¿O cómo lo haces? Cuéntanos tus secretos. Creo yo que es el aliento. Los poemas en prosa tienen un aliento más largo, un aliento pues de más narrativo, ¿no? Entonces, cuando quiero reflexionar sobre algo, como si estuviera escribiendo un pequeño ensayo, es cuando escojo el poema en prosa. Ahora, yo escribo mucho en poema en prosa. Hay poetas que nunca lo usan. Yo creo que el poema en prosa es mi forma predilecta. Y para los poemas con un corte más tradicional, el corte de verso lo escojo muchas veces según la palabra final, para que no tenga asonancias o un ritmo que no me resulta agradable al oído. Entonces es más difícil para mí cortar los poemas en verso porque me tengo que fijar en el final y a veces tengo que escoger sinónimos, mientras que en el poema en prosa no tengo ese problema. Muy bien. ¿Por qué no nos lees otro poema para ver si suena en prosa, si suena en verso, si hay alguna Ok, diferencia? vamos a ver del Corazón de Cera, bueno, en la Rueca del Zodiaco. Vamos a ver la Rueca del Zodiaco. Hay partes en el libro del Zodiaco, hay partes que están escritas que están escritas también dentro del poema en prosa, hay partes que están versificadas con cesura tradicional. No voy a leer ahorita más bien un poema de Corazón de Cera, que es el que tiene que ver bueno, tiene que ver con algo que mencioné, a ver si adivinan qué forma tiene ese poema. Y se titula Incineración. Las huellas dactilares de una desconocida estampadas en tu urna de cenizas. Una mano unida al extremo de un brazo, al final de un hombro, al final de un cuello, al final de una cabeza, donde reina una boca que recibió instrucciones de no convocar a nadie, ni esposo, ni hijas, ni nietos. En la notaría, ningún allegado
pudo clamar, yo soy Marie, yo soy Micael, soy ese Cristo menor encargado de salvar el alma que animó un día aquel entramado corporal llamado Henriette, vuelto ahora un puñado de cenizas. Bueno, pues para todas las naderas que nos están escuchando, ya saben que aparte de que son coediciones, si están en el cono sur, vayan a buscar en la Rueda del Zodiaco a Editorial Leviatán. Y si están acá en México, tanto con Espina Dorsal y la distribución que le dé la Secretaría de Cultura de Jalisco, vamos a encontrar Corazón de Cera. Pero básicamente el editor principal con quien has tenido más contacto es con Gustavo, al que le mandamos desde aquí un abrazo enorme y Claro todo que nuestro sí. cariño. Y nos gustaría saber cómo ha sido el proceso. Ahora que Gustavo no está aquí para replicar, pero seguro nos está escuchando. ¿Cómo es el proceso de trabajar estos dos libros, trabajarlos casi a la vez, teniendo en cuenta además que han sido escritos con tanto tiempo de diferencia? ¿Cómo ha sido el proceso detrás de imprenta? Bueno, el proceso de Corazón de Cera, pues es interesante porque inicialmente a quien le mandé el manuscrito fue a la Secretaría de Cultura de Jalisco. Entonces tardaron unos meses en dictaminar, me avisaron que les había gustado el libro, que lo querían publicar, y después ellos contactaron a Gustavo, a Espina Dorsal, para ver si quería Espina Dorsal hacer una coedición. Entonces, pues yo encantada porque ya conocía el trabajo de Espina Dorsal, soy amiga de Gustavo. Entonces, así salió el libro de Corazón de Cera. Y en el caso de La Rueca del Zodiaco, lo que sucedió fue que Leviatán se interesó por ese libro porque le había platicado al editor, a Pico Manfredi y a Claudia Schwartz, que son los editores de Leviatán, les había platicado que tenía un libro sobre el zodiaco, que era un libro extraño, eh, que era pues difícil de entender para los poetas y difícil de entender para los astrólogos que no son poetas. Entonces, Pico se interesó por ver el manuscrito, le gustó y al mismo tiempo conoció a Gustavo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y decidieron hacer una coedición. Así es como sucedió, pero el libro se imprimió en Buenos Aires. El libro la impresión fue en Buenos Aires. De hecho, creo que lo pueden conseguir en la librería de Esquier, que es una librería de libros esotéricos. Y bueno, directamente yo creo no sé en qué otras librerías estaría, pero si entran a la página web de Editorial Leviatán, seguramente ahí lo pueden pedir. Muy bien, pues ya sabemos dónde conseguir los libros y en lo que los conseguimos quisiéramos escuchar otro poema. Vamos a ver ahorita otro poema del Zodíaco. No, pero de Corazón de Cera. Vamos a ver otro de Corazón de Cera. Okay. Este poema se llama Nidación. En ese nido rojo que ocultabas, mamá, una caja musical, pecho adentro, la rabia había puesto un huevo. La yema de tu niñez, la clara de tu matrimonio y esa cáscara de jade lisa y ovalada que la criatura nonata no pudo romper en el carel de la vida. Un reguero de plumas revoloteando en desorden hubiera sido mejor que eso nunca eclosionado, condenado
a una prisión de calcio. Una pregunta que le hacemos a todos los escritores que pasan por acá y que te repetimos a ti también es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a escribir poesía y no sabe por dónde? Es muy claro, voy a dar un único consejo: lean buena poesía. O sea, hunden la cabeza en la poesía que se ha escrito en su idioma, empezando por algunos clásicos y lo que se hace en términos de poesía contemporánea. Lean. Uno se hace escritor leyendo, no escribiendo. La escritura viene después. La lectura es lo que detona el proceso creativo. Lean. Oye, y me encanta tu comentario, lean buena poesía y por supuesto lean estos dos libros de François Roy y cualquier otro que caiga en sus manos. Hablando de eso, en los comentarios y la descripción de este video vamos a poner los enlaces para que puedan acceder a estos libros tanto con Leviatán como con Espina Dorsal. Perfecto. François, pues ha sido un auténtico placer tenerte por acá. No, pues un placer hablar siempre de poesía y muchísimas gracias por la invitación. Oye, y como esto es el podcast de la poesía, ¿por qué no te despides con un poema? Vamos a hablar de La luz de Cáncer, de la Rueca del Zodiaco. Ese habla obviamente de las virtudes del signo de Cáncer, ¿no? Que es el signo de los sentimientos y de lo maternal. La luz de Cáncer. Querencioso, el cangrejo, tras el baño de luna, esgrime un lazo con las pinzas, enhebra corazones, bien intencionados en su cadena de nácar. Un cordel, ora invisible, ora de lentejuelas. De árbol a árbol, de lago a lago, una cofradía de almas en salmuera crece toda raíz. Del olmo genealógico penden rostros amados, cucharas hereditarias, objetos que los lares han dejado de usar, alhuengas tumbas. Animal inerme con la mámpara de su piel como fortaleza. La rosa, sangre trascuela para extirpar el elixir de amor. Trasplantar la cuna y los brazos de la madre en la punta del acantilado. El cantizal se torna esponja, el pasado un diamante afacetado donde dormitan los reflejos. Florean inadvertidas las lágrimas, rubíes y alinos que la luz iriza. Nadie sabría reproducir el amoroso trastrueque, la silla musical de afectos y guiños, el veleidoso trasteo de sus flores, para simular una constelación bien amada en el intenso verdor de las planicies, cambiando de lugar según dicte el perfume, el orden de la fratría en tierra ancestral. Yet the tears are welcome in their way, a soft veil of blindness between ourselves and the world. El último verso es de un libro del novelista sudafricano John Maxwell Coetzee. Pues François, muchísimas gracias. Pues gracias a ti por este espacio y
Larga vida a la poesía y a los que la leen. Muchas gracias, François, por este momento tan bonito, por compartirnos todos estos poemas, por saber un poco más de el zodiaco, por esas experiencias tan íntimas. Y a todas las nadaderas que nos están escuchando, recuerden que seguimos con programas, no se lo pierdan en su plataforma de podcast favorito. Si han llegado hasta aquí, compártanlo. Si les gustó, compártenselo a esa persona que tienen más cariño. Y si no les gustó nada, da igual, compártenselo a su peor enemigo. Recuerden que esto fue Nada dos veces, el podcast de la poesía, y yo soy José Antonio Pérez Robleda, y que este momento que acabamos de vivir, aunque quede guardado para siempre en Internet, no se repetirá jamás. Five, four, three, two, one, zero. Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. François, qué bonito ha quedado. Sí. Oye, para las nihilistas que se han quedado hasta el final, léenos otro poema, regálanos un bonus track. Bueno, vamos a ver aquí qué podemos encontrar. Un poema que no sea tan largo. A ver. Bueno, uno sobre las casas. Mira, vamos a leer este que es Semblanza de la primera casa. La primera casa en el zodiaco es la casa del yo, del cuerpo físico y de la personalidad. Y el poema dice así: puerto de amarre en la costa del mundo, extender el rostro sobre el área de las formas, expoliar las facciones para llegar al hueso de lo único. Perdón, mi querido Arthur Rimbaud, no lo sabías antes de las iluminaciones. Yo no es otro. Yo es el que pregunta, el que hace, el que, tocado por la unicidad, erige el mástil de su ser en defensa propia. El que, único, tiene ese cuerpo así y asá. En el espejo de mí se asoma el mundo. Soy luna bruñida, estaño luciente. Soy el calco perfecto de mi sólida presencia. Prosopagnosie inversa. El mundo es puros rostros, cada uno con la huella digital de sus rasgos, yos multiplicados como los panes de Cristo. Algodón, fuete, dehesa, puñal, pétalo, espina, cuna de miel o de cianuro, colgaduras o tierra pisoneada de la niñez. Ser advenedizo en un cuerpo, estar plantado en la tierra.